Hola, soy tu amigo el Dr. Samuel Anchondo. El día de hoy hablaremos de un tema muy especial porque estamos en octubre, mes del cáncer de mama. Entonces, comenzamos. El cáncer de mama sigue siendo una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos por cáncer en la mujer, siendo el segundo solo adelantado por lo que es el cáncer de piel. Pero lo interesante de este cáncer es que no solo da a las mujeres, sino también a los hombres, y esto viene a base de nuestro desarrollo. Alrededor de la cuarta a sexta semana se desarrollan unos surcos que se conocen como surcos mamarios, que van desde las axilas hasta las ingles. ¿Por qué? Porque los humanos somos mamíferos, y precisamente los mamíferos generan lo que son las mamas para alimentar a sus bebés. Durante la sexta a la décima semana, estos surcos mamarios se pierden y tienen que involucionar. En algunas personas quedan remanentes o pedacitos que quedan perdidos por ahí, que se conocen como mamas accesorias, de las que hablaremos después. Para poder entender el cáncer de mama, tenemos que entender lo que es la anatomía propia de la mama. Entonces, nos basaremos más en lo que es la anatomía de la mujer, porque es la mama más desarrollada. Sin embargo, en el hombre la anatomía suele ser igual, solo que un poco devolucionada o sin crecer. Compararemos lo que es la mama con una coliflor. La coliflor, como vemos, tiene una parte boludita, que es la de arriba, y la parte que se hace del tronco hacia abajo. Si nosotros la volteamos hacia enfrente, ese tronco sería la zona del pezón, y la parte boludita serían los acinos. Entonces, lo que conecta el pezón con los acinos es precisamente los conductos galactóforos. En lo que viene siendo los humanos, tenemos entre 15 y 20 acinos y 15 o 20 conductos galactóforos. Estos mismos se van a juntar todos hasta la zona del pezón, terminando por fuera en lo que es la areola y la piel. La forma del seno o pecho va a ser a base de grasa, no tanto de la mama. La mama es pequeña, más o menos entre la mitad de una naranja y la mitad de una toronja mediana. Todo lo demás suele ser grasa y no determina el tamaño de la mama si puede o no dar a leche lo que es la mujer, sino el estímulo. Para poder hablar de este estímulo tenemos que entender cómo funciona también. La mama, al momento que la mujer nace, está involucionada. En algunas ocasiones puede aparecer lo que es la leche de brujas, como se conocía antes, que es precisamente la estimulación del estrógeno sobre las mamas del bebé recién nacido, que se pierde alrededor del mes. El estrógeno venía de la mamá, es un estrógeno que se pasó desde la mamá hacia el bebé, que todavía es un feto. Lo interesante de esto es que esta involución se va a frenar. A lo largo del crecimiento que viene siendo la pubertad, entre los 12 y los 16 años suele iniciar el crecimiento de las mamas, empezando primero con el crecimiento del pezón, o que es el botón del pezón, y luego va a ir creciendo lo que es la glándula mamaria y posteriormente acumular lo que es la grasa, que le va a dar la forma al busto. En los hombres puede verse un caso muy parecido, que precisamente se conoce como ginecomastia. Esta ginecomastia suele darse también en hombres, normalmente de un solo lado del pecho, ¿sí? Y esto nos va a generar un crecimiento hasta un nivel todavía devolucionado o involutivo, que suele perderse solo, o en algunas ocasiones tiene que presentar lo que es tratamiento quirúrgico. Entonces, tomando en cuenta la forma de la mama, podemos hablar propiamente de cuáles tipos de cáncer existen, o más bien de dónde aparecen esos cánceres. Para poder considerarse un cáncer de mama, tiene que venir de dos partes, ya sea de los túbulos conectores, que van desde la glándula hasta el pezón, o de la glándula propia, que viene siendo la zona acinar. Cuando cualquiera de estas células, ya sea de los túbulos o conductos, o las células del acino van creciendo, es donde se puede producir un cáncer de mama. Los factores de riesgo para tener un cáncer de mama son muy variados. Primero que nada, el mayor factor de riesgo es ser mujer, porque a pesar de que los hombres también lo pueden presentar, es muchísimo más común en las mujeres. Aparte de esto, se unen algunos casos como el tabaquismo, lo que viene siendo el alcoholismo en alto nivel, lo que viene siendo no tener hijos o tener hijos después de los 30 años, el no amamantar a los bebés, pero sobre todo tenemos lo que es la herencia genética. Se han descubierto dos genes que se denominan BRCA, y estos BRCA es 1 y 2. En familias donde la mamá tuvo cáncer, la abuela tuvo cáncer, la tía tuvo cáncer, la prima tuvo cáncer, es muy posible que exista este gen. Si tienes la oportunidad, realízate el estudio si tienes esos antecedentes importantes, ya que este gen BRCA1 y BRCA2
están relacionados directamente con cáncer de mama y cáncer de ovario, en las cuales se ha visto que inclusive pueden llegar a tener los dos en diferente etapa o al mismo tiempo. ¿Cómo actúa el cáncer de mama o cómo se desarrolla? Bueno, como habíamos dicho en videos anteriores, la palabra cáncer significa cangrejo y se descubrió así porque se ha visto que algunos cánceres retraen lo que es el tejido como si fueran unas pincitas. También porque aparece ser una bolita con lo que son patitas hacia los lados que aparenta el signo del cangrejo. Entonces, el cáncer tiene que empezar a raíz de mutaciones genéticas que se van generando en el tejido mamario, ya sea por lesiones anteriores, exposiciones a rayos X o lo que hablábamos precisamente, problemas ya de datos anteriores, ¿sí? Tanto genéticos como ambientales. Cuando nosotros vamos a presentar esto, se empieza un crecimiento anormal en las células, ya sean de los túbulos o de los acinos. Este crecimiento va a generar una masa y esta masa va a empezar a crecer. Los estadios del cáncer pueden ir desde un cáncer in situ, que es un tumorcito que está en la zona, que puede ser inclusive benigno al principio, hasta lo que viene siendo una metástasis. Cuando el cáncer va creciendo, va drenando hacia lo que son los ganglios linfáticos, que los primeros que tenemos y a donde más se van suele ser a la zona de la axila, aunque también se pueden ir hacia la línea medial, lo que viene siendo la zona del pecho. Hablando otra vez de anatomía, en la axila tenemos todos los ganglios que drenan de la mama hacia acá, a una zonita que se llama la cola de 6. Se ve así como un churrito que se hace para acá. Ahí es donde podemos encontrar los ganglios que normalmente drenan el cáncer de mama. Cuando todavía se va de ahí hacia todo el cuerpo es cuando lo conocemos como metástasis propiamente. ¿Cómo detectarlo? Eso es muy interesante. La forma más fácil de detectarlo desde el inicio temprano es la autoexploración. Es importante que vayas con tu médico, con tu ginecólogo o médico general para que te enseñe precisamente cómo hacerte una autoexploración. La autoexploración es propia y se tiene que hacer todos los meses. De preferencia siempre utilice el mismo día del ciclo. Sí, pues se puede después de que sea la menstruación, es una buena idea, porque al momento de los días fértiles, entre el día 13 y el día 17 del ciclo, la mama suele estar muy turgente y es difícil sentir las masas, porque en sí está inflamada por los estrógenos. Sin embargo, después de la menstruación, cuando apenas están empezando otra vez los estrógenos, es cuando podemos notarlo. Recuerda, el día 1 es cuando empieza tu menstruación, entonces puedes hacerlo siempre entre el día 7 y el día 10. Existen métodos de barrido, después hablaremos un poquito más de estos temas porque es muy interesante y es importante dejarlo bien puntuado. Pero lo interesante de esto, lo importante es que se haga constantemente. Tú tienes que conocer lo que es tu mama propiamente. Se recomienda que desde que inicia a crecer el pecho, se le enseñe a las niñas a buscar lo que son esas masas. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, conforme van creciendo, pueden aparecer lesiones benignas que se pueden confundir con una masa extraña si nunca se han revisado. Y a la vez, si tú no conoces tus mamas, no puedes saber cuándo hay algo extraño en ellas. Lo interesante de esto, como decíamos, es que los tumores para ser detectados normalmente ya tienen que estar un poquito más grandes. Entonces se empezó a hacer lo que es un screening o una búsqueda en mujeres arriba de los 45 años. ¿Por qué arriba de los 45? Porque normalmente pues ya sabemos que es a cuando se empieza a presentar lo que es la enfermedad más comúnmente, a menos de que ya tengan un índice o una presencia familiar como lo que habíamos dicho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se pide que cada año, si eres mujer, te hagas una mamografía, un estudio radiográfico en el cual tu mama se mete en una máquina de rayos X que la prensa ligeramente. Suele ser un poco incómodo, pero es muy importante que te lo hagas anualmente. Porque este estudio nos va a dar 3 proyecciones de la mama. Uno lateral, uno superior y uno oblicuo que nos permite ver precisamente ese pedazo de los ganglios. Entonces el médico radiólogo hace un mapeo y si ve alguna lesión, la mapea en la zona de la mama para decir aquí es donde está. Es de bajo costo, es muy importante que se haga y es de muy bajo riesgo. Pero desgraciadamente no todas las mujeres son candidatas para hacerse una mamografía. ¿Por qué? Por la cuestión de la edad. Como lo habíamos dicho, las mamas responden a los estrógenos. Entonces, cuando una mujer está muy joven, sus mamas suelen responder mucho a los estrógenos porque tienen mucho estrógeno. Las mamas suelen ser turgentes, grandes y muy densas. Entonces, al momento de ver los rayos X, pues no se pueden apreciar. Porque el rayo X es una imagen que atraviesa precisamente con un rayo lo que es el tejido. Y al atravesar el tejido se va quedando en zonas más densas. Si la mama es muy densa, no se va a alcanzar a ver. Si tú eres una persona que está predispuesta a tenerlo o tienes la intención de empezar a revisarte tus mamas desde juventud,
te recomiendo que empieces con una sonografía anual, así como tu autoexploración mensual. Esta sonografía la tiene que hacer un médico radiólogo para que sea perfectamente revisada. Como decíamos también, el cáncer de mama se va a detectar en el momento. Existen otros estudios más especializados, como cuáles, lo que viene siendo la tomografía, la resonancia magnética o lo que viene siendo inclusive la tomografía por positrones o gammagrafía, que lo usamos muy bien ya cuando tenemos un diagnóstico para encontrar dónde están lesiones pensando en una metástasis. También se usan para rastreo y para tratamiento de pacientes que ya fueron tratados con quimioterapia. En cuanto a los síntomas que vamos a tener, normalmente son cambios comunes en lo que es la mama. Lo primero y más común es la aparición de la masa. Si tú encuentras una masa que te llama la atención, inmediatamente hay que revisarlo. Aparte de esto, pueden ser cambios de coloración en la piel, lo que decíamos, una retracción de la piel, aparición de lo que son escamas o resequedades anormales en lo que es la piel del pezón, la areola o la piel propia de la mama, ¿sí? Presencia de úlceras o sensación de malestar. Curiosamente, el cáncer no duele, ¿sí? Entonces, por eso es importante, si tú notas cualquiera de estas cuestiones, ir a revisarte. Cuando el cáncer ya empieza a doler, normalmente es porque ya está invadiendo otro tejido y suele ser aquí algo importante de tratar. Propiamente, el tratamiento del cáncer de mama va a depender del estadio en el que se encuentre y el tipo de cáncer que sea. Lo más común es que tengamos lo que es la biopsia y la biopsia de extracción. ¿Sí? Lo que se hace es que para poder estadificarlo, con una agujita que es de agujo fino o con un trucut, que es una aguja un poquito más grande, se toma una muestra de lo que es el cáncer y esta se manda a un laboratorio de patología. Puede ser una biopsia por aspirado, en la cual te van a dar un diagnóstico para después, o puede ser una biopsia por congelación con un trucut, o una biopsia quirúrgica así de decisión. Precisamente se toma la masita, se retira y se manda a congelación. En algunos casos se hace transitoria intraoperatoria, ¿sí? Porque como aprovechan ya la paciente está sedada, está dormida, si la muestra llegara a ser positiva es cuando se da el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede ser de varias fases, puede ser desde la pura extracción de la masa, una lobectomía, que es quitar un pedazo de la mama o un cuadrante de la mama, la extracción de la mama completa, que es una mastectomía, o en casos muy importantes una mastectomía radical, que abarca parte del tejido alrededor de la mama, no solamente lo que viene siendo el seno. Aparte de esto tenemos lo que son las quimioterapias y las radioterapias. La quimioterapia la vamos a usar específicamente cuando ya tenemos la sospecha de un esparcimiento o cuando el tumor es muy grande y queremos hacerlo pequeño. Al igual que la radioterapia se usa específicamente cuando queremos hacer más pequeño el tumor. Puede ser desde fuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera, que viene siendo la braquiterapia, en la cual se pone un aparato radioactivo en la zona del tumor para que lo vaya haciendo chiquito. ¿Por qué? Porque un tumor de más de 5 centímetros de diámetro no es recomendable quitarlo. Entonces tu médico te va a poder operar hasta que ese tumor se haga mucho más pequeño de lo que son los 5 centímetros. En cuanto a la prevención, como lo decíamos, es importante lo que son los estilos de vida. Es importante que te alimentas lo más orgánico posible, sí, tratando de evitar cosas muy procesadas. Evites el alcohol y el tabaco lo más que se pueda, permitiendo a lo mejor un consumo muy limitado de alcohol, pero se puede suprimir el tabaco totalmente. Es muy recomendable, ya que el tabaco está asociado a casi todos los cánceres, aumentando mucho el nivel de presentación. Además de esto, te recomendamos que te estés haciendo tus revisiones mensuales cada vez. Si tú vienes de un factor de riesgo familiar importante, busca esos genes, el BRCA1 y el BRCA2. ¿Para qué? En caso de que los presentes, hables directamente con lo que es tu ginecólogo para que te dé opciones avanzadas. Como lo decíamos, en algunas zonas de Europa, lo que se están haciendo es usar bloqueadores de estrógenos para evitar que crezca lo que es el cáncer, aunque tiene efectos secundarios. O inclusive se ha usado también lo que es la mastectomía y la reposición de lo que es la forma de la mama con un implante en la misma cirugía. En cuanto a los bloqueadores de estrógenos, conocidos como tamoxifeno, el más común de todos, lo que se hace es que precisamente se adhiere a las células que reciben el efecto del estrógeno para que no se desarrollen y así evitar que crezca algún tipo de cáncer, pero suelen tener muchos efectos secundarios. Se usan en pacientes que ya se les ha detectado cáncer o que tienen un riesgo muy alto de generarlo. Si tú tienes cáncer o crees tenerlo, es importante que te revises inmediatamente. Yo entiendo lo difícil que puede ser desde una forma médica, una forma como amigo,
Sí, he tenido bastantes pacientes con cáncer de mama y sé que es difícil. Yo te recomiendo que siempre trates de tener un estado de ánimo importante. Como siempre se lo he mencionado en mis videos, lo que viene siendo el estado de ánimo nos ayuda a mantener activo lo que es la cascada de las hormonas y esto ayuda a que tú te mantengas estable. Se ha visto que las personas que tienen cáncer de mama, que le echan ganas, que tratan de ser positivos y de seguir el tratamiento, no solo la cuestión de la quimioterapia y la cirugía, sino que buscan terapia en grupos, les va mucho mejor. Si tú tienes un familiar que tiene cáncer de mama y no sabes cómo actuar, es importante que te acerques con un médico y con un psicólogo para que te enseñe. ¿Sí? Es una enfermedad desgraciadamente muy común que se puede evitar a tiempo, pero si ya está presente, es importante que no suspendas el tratamiento. Entendemos que es difícil y que no se le desea a nadie. Sin embargo, si ya estás en esa zona, es importante que le eches muchas ganas. Este día dejaremos hasta aquí este tema. Trataré de explicar un poquito más todas estas cuestiones en mi canal de Instagram y en TikTok, ya que suele ser una cuestión muy amplia. Sin embargo, yo te invito a que si crees que tienes la posibilidad de tenerlo, te revises. Si vienes de una familia que tiene muchos casos de cáncer de mama, busca ese gen. No suele ser muy caro y es muy importante. Sí, los estudios son ya accesibles en muchas partes del mundo y pues pueden salvar vidas, tanto la tuya como de tus hijas o de tu familia. Recordemos que el cáncer de mama, a pesar de ser común en las mujeres, también puede pasar en los hombres. Es importante que también te autoexplores. Cualquier duda que tengas o comentario, por favor déjalo en la caja de comentarios aquí abajito o mándamelo por inbox. Por favor, comparte este mensaje para que más gente sepa un poquito más acerca del cáncer de mama y de octubre, el mes rosa. Hasta luego.